la filmación de esa cancha de banca, no, yo te diría que no te sacaste la filmación, dejaste solo la duda, porque ayer penalizaba el ancho de banda. Tal cual, tal cual. Listo. Listo. Bueno, vamos a continuar con nuestra charla. Bueno, vamos a continuar con la charla. Ahora vamos a hablar sobre los triglicéridos y el riesgo cardiovascular y si este es el veredicto final. Mucho gusto, mi nombre es Rolando Hernández, soy del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de San Justo. Vamos a comenzar. Entonces, inicialmente, los triglicéridos son ésteres de colesterol que están compuestos por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Estas componen la gran proporción de la grasa a nivel generalizada y se consideran una de las principales reservas energéticas en nuestro cuerpo. De manera general, estas tienen 2 vías de producción. Está la vía exógena y la vía endógena. La vía endógena, que se caracteriza porque es aproximadamente fuente del 95% de los triglicéridos que tenemos en el organismo, y la vía exógena, que está dada por la ingesta, en la que se da inicialmente una absorción intestinal y posteriormente estas moléculas van a pasar al sistema linfático y posteriormente van a pasar a la circulación, que es donde van a ser degradadas y van a convertirse en su forma final, depende de toda la actividad enzimática por la que éstas pasen. Con respecto a la vía endógena, esta se da por la síntesis hepática que puede estar dada a través de glucosa y de otro tipo de grasas, hasta irse degradando y llegar a lo que son las LDL, que se consideran las moléculas con menor densidad. Estas tienen además una ventaja en específico que más adelante se las mencionaré y tiene que ver con toda la fisiopatología con respecto a lo que es la hipertrigliceridemia. ¿Qué podría generar la hipertrigliceridemia? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer desde el momento en que tenemos un paciente con unos niveles de triglicéridos mayores de 150. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que comenzar a buscar cuáles son las posibles causas que pueden generar el desencadenante de esta patología como tal, con el fin de determinar, 1, el tratamiento que se va a iniciar y 2, más o menos por cuánto tiempo, pero esto va a depender también de una serie de factores que ya les voy a explicar. Entonces, inicialmente tenemos la hipertrigliceridemia primaria, que esta va a estar compuesta por varios subtipos. Encontramos una de ellas que es la hiperquilomicronemia familiar, que esta básicamente va a estar reconocida por lo siguiente. Vamos a tener un paciente que tiene niveles aumentados de triglicéridos y que además de eso ya tiene tratamiento doble instaurado, sea con fibratos y sea también con estatinas, y no va a tener ninguna respuesta terapéutica favorable. Por ende, estos pacientes van a tener que continuar con otras líneas terapéuticas y es una de las maneras en las que podemos sospechar. Después tenemos la hipertrigliceridemia familiar, que es una forma autosómica dominante en la que van a presentarte una serie de mutaciones en los genes LPL, ApoA5, GPI-HBP1 y LMF1. Y está la disbeta-lipoproteinemia familiar, que es una enfermedad autosómica recesiva y está dada por la acumulación de remanentes de kilomicrones y VLDL. Y lo otro que sería la deficiencia de apoproteínas, que está dado por la deficiencia en el ensamblaje, transporte y metabolismo de las lipoproteínas. Después tenemos las hipertrigliceridemias secundarias, que son bastante comunes, ya que estas pueden ser la causa de más o menos un 80 o un 90% de las causas de dislipidemia, y aproximadamente el otro porcentaje, que lo describen mayormente como un 2% de las causas, se asocia con las hipertrigliceridemias primarias. Entonces, con respecto a las secundarias, vamos a encontrar causas como lo son patologías metabólicas como la diabetes, el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica y el síndrome nefrótico, una serie de hábitos como lo sería el alcoholismo, el tabaquismo
consumo de algunos fármacos como lo serían los estrógenos, corticoides, las tiazidas, y también mencionan el uso de antirretrovirales. Y entre otros encontramos el estado de embarazo. Entonces, relacionado con la diabetes, vamos a encontrar que hay un déficit de insulina, que este va a generar el incremento de la lipólisis a nivel hepático, y hay un aumento de la VLDL. Con respecto al alcoholismo, vamos a encontrar la relación con el incremento de la síntesis hepática de triglicéridos y la disminución de la oxidación. Con respecto a los fármacos, estos van a disminuir la acción de la lipoproteinasa, que es la que se encarga de ir degradando los triglicéridos. Y con respecto al embarazo, hay un aumento de los estrógenos que aumenta la producción de VLDL. Bueno, ¿qué efectos podemos asociar con la hipertrigliceridemia? Este puede llegar a generar múltiples complicaciones sistémicas. Encontramos a nivel cardíaco lo que es la enfermedad coronaria, a nivel pancreático puede generarse la presencia de pancreatitis. Por lo general, la pancreatitis está dada por la acumulación de moléculas de un mayor tamaño, como lo son los kilomicrones. A nivel hepático encontramos la esteatosis hepática, y a nivel vascular, que lo relaciono también con la enfermedad coronaria, la presencia de aterosclerosis. Esto tiene un mecanismo de producción que es bastante simple y que no se necesita una gran cantidad de triglicéridos a nivel sanguíneo para que se comience a generar, que ahorita les estaré explicando. Y con respecto a las manifestaciones en el examen físico, vamos a encontrar alteraciones como lo son en SANTE, el asma, que es bastante característico en aquellos pacientes con niveles altos de triglicéridos. Por lo general lo relacionan con niveles mayores a 500. Bueno, ¿cuándo comenzaron a tener en cuenta los triglicéridos? Cuando se comenzó a hablar de riesgo cardiovascular, siempre se tenían en cuenta otro tipo de moléculas, entre ellas está el LDL, pero eso es sin tener en cuenta el fundamento actual o toda la información que se conoce actual sobre los triglicéridos, y por ende no se conoce gran información en la cual se involucren directamente estos como un factor de riesgo cardiovascular. Entonces encontramos, viendo una línea cronológica, que en 1948 aproximadamente se comenzaron a estudiar los factores de riesgo cardiovasculares y se identificó a través del estudio de Framingham una serie de factores. Sin embargo, aquí todavía no se conocía los triglicéridos como un factor de riesgo, ni siquiera asociado. Posteriormente, en 1989, se realizó un estudio en París donde se comenzó a encontrar que había asociación de pacientes con triglicéridos mayores de 139 miligramos sobre decilitro con enfermedad coronaria. Después, en 1992, las grandes cortes confirman que los triglicéridos elevados aumentan de 1 a 6 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y en 1998 ya se comenzó con un metaanálisis en el cual se describe que los triglicéridos podrían considerarse un predictor independiente de riesgo cardiovascular. En el 2016 se realizó un análisis donde se determinó que los triglicéridos elevados estaban asociados de manera representativa con la aterosclerosis subclínica, y en el 2021 al 2023 ya se comenzaron a realizar intervenciones en las cuales se fundamentó la disminución de los triglicéridos como una de las medidas terapéuticas fundamentales para la disminución del riesgo cardiovascular. Todo esto lo han realizado de manera indirecta, teniendo en cuenta que todavía no se fundamenta como tal el uso propio de los triglicéridos como una herramienta propia para calcular el riesgo cardiovascular. Entonces, hay una pregunta que debemos hacernos de manera fundamental con respecto a los triglicéridos, y es, ¿el tamaño sí importa realmente? La respuesta es sí, teniendo en cuenta que el tamaño de las moléculas es la que nos va a permitir determinar el riesgo que tiene cada molécula de producir un daño a nivel del endotelio vascular. Entonces encontramos que lo que es el IDL, el LDL y todas las más pequeñas, que se consideran menores de 25 nanómetros, tienen la capacidad de atravesar fácilmente la barrera endotelial y asimismo generar una reacción inflamatoria que lo que va a predisponer es para la aparición de las placas aterogénicas, que en su mayoría estas van a ser blandas y van a aumentar el riesgo de eventos aterotrombóticos.
Toda esta cascada de inflamación va a estar activada en el momento en que atraviesa la molécula el endotelio y además de esto por la respuesta de los macrófagos asociada. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar que los triglicéridos no solamente son una molécula, estos van a ser parte fundamental de la composición de todas estas moléculas, lo que es el VLDL, IDL, LDL e incluso la lipoproteína A. Por esa razón, en el momento de que se estima el riesgo cardiovascular, que actualmente tienen en cuenta más que todo el LDL, que es digamos como que algo con lo que vienen manejando desde hace bastante tiempo, no tienen en cuenta como tal los valores reales de triglicéridos, ya que como tal lo tienen como una sola unidad sin tener en cuenta que cuando se realiza su medición, todas estas moléculas están compuestas propiamente por partículas de triglicéridos y que también deberían ser medidas, pero en este momento están siendo subestimadas. Para esto se han determinado una serie de parámetros que ahorita más adelante le voy a mencionar. Entre estos está lo que es el colesterol no HDL. Entonces, nos hacemos esta gran pregunta que la verdad es el fundamento de nuestra charla. Entonces entonces ¿son los triglicéridos un parámetro para evaluar el riesgo cardiovascular? Aquí podríamos pensar de dos maneras. La primera, si es un factor directo para riesgo cardiovascular, podríamos decir que no. Pero teniendo en cuenta de que la mayoría de moléculas que son aterogénicas, que tienen un tamaño menor de 25 nanómetros, pueden atravesar el endotelio y los triglicéridos hacen parte de la composición de esta, podríamos determinar que realmente sí, pero como es una molécula que no se está dosando con adecuada frecuencia, entonces estamos subestimando los niveles adecuados de esta, por ende no la están caracterizando como un componente para generar riesgo cardiovascular propiamente o de manera individualizada. Acá vamos a encontrar que tanto el VLDL como el IDL y el LDL tienen una gran composición de triglicéridos y que además de esto tienen moléculas de colesterol. Depende de la densidad, relacionan la densidad con la cantidad de triglicéridos que cada una de estas posee, pero de manera indirecta. Entonces, en un estudio que realizó la revista Argentina de Cardiología en mayo del 2025, se relacionó la presencia de altos niveles de colesterol no HDL, que propiamente lo que son las moléculas diferentes a los triglicéridos, que entre ellas encontramos el HDL, el VDL, el LDL y el IDL, como principio fundamental con respecto a la composición de triglicéridos, lo cual, teniendo en cuenta el pequeño tamaño que tienen y la capacidad de atravesar la barrera endotelial, como un factor aterogénico bastante grande que conllevó a el aumento de la incidencia de lo que es la enfermedad isquémica cardíaca y la enfermedad isquémica cerebrovascular. Bueno, con respecto a la fisiopatología del colesterol no HDL, que era lo que ya les había explicado, el VLDL, el LDL y el IDL tienen tienen triglicéridos. Pero ¿qué pasa? Que estos no son medidos de manera directa en sangre. Por ende, en el momento que se realiza la medición directa de triglicéridos, no se evidencia un valor total correspondiente. Por eso se estipuló esta fórmula en la cual podemos realizar de manera indirecta la medición de estos y relacionarla con el riesgo cardiovascular. Entonces encontramos que la fórmula sería el colesterol total menos el colesterol HDL. ¿Qué ventajas tiene esta fórmula o qué ventajas tiene este parámetro? Uno, es algo económico, teniendo en cuenta que se utilizan variables que previamente ya venían siendo identificadas y estudiadas con mucha facilidad, como lo es el colesterol total y el HDL, y solamente va a depender de la realización de un cálculo y nos va a permitir estratificar a nuestros pacientes, depende de los valores. Entonces encontramos que con respecto a la interpretación y el riesgo cardiovascular
sería bajo cuando este es menor de 130, alto cuando está entre 130 y 159 y muy alto cuando está mayor de 160. En aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular con respecto a los valores de colesterol no HDL y relacionaron una mayor tasa de complicaciones cardiovasculares y de predominio a nivel de eventos coronarios agudos. Bueno, entonces, en aquellos pacientes con riesgo bajo tienen un menor riesgo de aterogenicidad, a diferencia de los pacientes con riesgo alto. Esto va a predisponer a enfermedad arterial periférica, accidentes cerebrovasculares, enfermedades aneurismáticas y enfermedad arterial a nivel coronario. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipertrigliceridemia, tenemos que pensar en qué tratamiento vamos a realizar. Para esto hay que partir de si es posible tratar con medidas no farmacológicas. ¿Cuáles serían estas medidas no farmacológicas que además siempre tienen que acompañar a nuestros pacientes? Serían modificaciones en la dieta, realización de actividad física y después de esto, determinar en caso de que el paciente no solamente con esas medidas podamos realizar un control adecuado de los niveles de triglicéridos, posteriormente pasar a tratamiento. Entonces, con respecto al tratamiento farmacológico, vamos a encontrar dos corrientes. La primera, ¿qué queremos tratar? Realmente lo que queremos es manejar los triglicéridos para controlar el riesgo cardiovascular o queremos tratar patologías asociadas. Si queremos tratar patologías asociadas, como lo sería la pancreatitis, que frecuentemente está relacionada con niveles de triglicéridos mayor de 500, vamos a necesitar el uso de fibratos, a diferencia de aquellos pacientes en los que queremos manejar el riesgo cardiovascular. En este caso, que son pacientes con triglicéridos menor de 500, podemos realizar el tratamiento con lo que son las estatinas. Y en algunos pacientes con algunas ciertas condiciones como lo sería ausencia de enfermedad renal crónica, podríamos llegar a utilizar lo que son los fibratos asociados al uso de estatina. Frecuentemente o idealmente sería el uso de fenofibrato, teniendo en cuenta que tiene una menor cantidad de efectos adversos cuando se da la asociación con el uso de las estatinas. Y con respecto a aquellos pacientes que no tienen una respuesta farmacológica favorable al uso de estatinas y que tienen niveles de triglicéridos mayores a 150, lo recomendable sería implementar el omega 3, que estaría dado a dosis de 2 a 4 gramos diarios, con el fin de disminuir los niveles de triglicéridos entre un 25 y un 50% a un mes después de su inicio de tratamiento. Bueno, existen unos parámetros que también podríamos considerar de manera indirecta que nos van a permitir evaluar los niveles de triglicéridos como un factor de riesgo para la presencia de enfermedades cardiovasculares. Y en este caso también lo asociaría con algo bastante importante como lo serían los niveles de glucosa en ayuna, teniendo en cuenta que la resistencia a la insulina va a aparecer cuando hay una mayor acumulación de moléculas grasas en algunos sitios donde no debería de estar esta sustancia. Entonces, vamos a considerar un riesgo bajo cuando los niveles de esta relación son menores a 8.5, un riesgo intermedio cuando son entre 8.5 y 8.9 y un riesgo alto cuando la relación es mayor a 9.0. ¿Qué relevancia clínica tiene este tratamiento? Uno, la posibilidad que nos brinda de agregar como un factor de riesgo cardiovascular a esta medida, que es fácil de determinar teniendo en cuenta que también se utilizan valores que habitualmente nosotros tenemos en un laboratorio de nuestro paciente. Es una medida fácil de aplicar y es una medida fácil de interpretar. Bueno. Con respecto a la terapia farmacológica para la hipertrigliceridemia, vamos a encontrar que según este estudio de la International Journal of Molecular Science, está dividido en tres corrientes, que sería pasado, presente y futuro. Entonces, inicialmente, hablando de lo que sería el tratamiento del pasado, encontramos que habitualmente había una molécula que era bastante utilizada, que era el fenfibrosil.
a pesar de que tiene un mecanismo de acción bastante similar al fenofibrato, como sería ser agonista de la PPAR-alfa, nos va a generar una serie de efectos adversos y aumenta el riesgo de la producción de pancreatitis a través de falla renal con posterior falla multiorgánica y el aumento de la producción de kilomicrones, que son los que mayormente se relacionan con la producción de pancreatitis. Y tiene un mayor riesgo de complicaciones que beneficios como tal. Además de eso, en aquellos pacientes que requerían una terapia combinada con estatina, tenía un mayor riesgo de rhabdomiólisis, lo que conllevaba falla renal y posteriormente un compromiso multisistémico, generando un círculo vicioso. Posteriormente, en la terapia actual, encontramos lo que es el fenofibrato, que también es un agonista de la PPAR-alfa, que este se caracteriza porque uno tiene un menor riesgo de producir efectos adversos, entre ellos la rhabdomiólisis en el momento en que se une con las estatinas, y adicionalmente es importante tener en cuenta que es recomendado evitarlo en aquellos pacientes que tienen una falla renal de base. Además de eso, en los estudios que han realizado con respecto a esta molécula se han encontrado, que lo hicieron en ratas, encontraron que tiene un mayor compromiso a nivel muscular, teniendo en cuenta que produce una alteración a nivel de los canales de cloro, que lo que hacen es que generan alteraciones a nivel de la membrana, generando como tal los efectos adversos, que en este caso serían debilidad muscular, temblores y demás. Y con respecto a lo que sería el omega 3, que ya los mencioné ahora, bueno, esto es lo que le mencioné del fenofibrato, que se demostró en un estudio que se hizo con ratas que tenía un mayor efecto con respecto a la producción de calambres, debilidad muscular y mialgia, por el compromiso de los canales de cloro, y el incremento de riesgo al combinar con estatina en aquellos pacientes con falla renal de base. Con respecto al el omega 3, que ya lo mencionaron en la charla anterior, este se caracteriza por tener efectos antioxidantes, antitrombóticos y antiinflamatorios, que son los que van a favorecer como tal a la disminución del riesgo de actividad aterotrombótica. En un estudio que se hizo, que se llama el REDUCE-IT, que se demostró que el omega 3 era una molécula que como tal favorecía o disminuye el riesgo de eventos aterotrombóticos en aquellos pacientes diabéticos, pacientes fumadores, con dislipemia ya crónicas de difícil manejo. En resumen, aquellos pacientes que ya tenían un compromiso crónico inflamatorio del endotelio vascular, reduciendo como tal el riesgo de otros eventos, tanto cardíacos como cerebrales. ¿Qué mecanismo de acción tiene esta molécula? Uno, reduce los niveles de triglicéridos a nivel plasmático, inhibiendo la síntesis hepática de estos, y disminuye la actividad enzimática de la DGAT. No eleva el colesterol LDL, que en este caso sería un evento predisponente, un evento adverso que podría ser generado por otras moléculas, y tiene el efecto antiinflamatorio, que es bastante fundamental. Además de eso, inhibe la actividad aterotrombótica que, digamos que a largo plazo, podría condicionar el paciente a que, a pesar de que se disminuye la actividad aterotrombótica, podría condicionar a eventos embólicos por placas desprendidas. Y con respecto a las nuevas terapias, encontramos el olezarsen, que como tal todavía se encuentra en estudio, está en fase 3 actualmente, y digamos que favorece para la nefroprotección en aquellos pacientes que lo utilizan. Actualmente no hay mucha información de así que no vamos a ahondar en él como tal. Y de manera generalizada vamos a encontrar que los niveles de triglicéridos los podemos clasificar entre un riesgo intermedio y un riesgo alto. El riesgo intermedio cuando están entre 150 y 500, y con base en esto vamos a realizar todo este algoritmo donde se tiene en cuenta, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o no, y
si este puede tener buena adherencia a las medidas farmacológicas que se deberían instaurar, que para esto sería el tratamiento con estatinas, fibratos y posteriormente la aplicación de lo que sería el omega 3. Y en aquellos pacientes con un riesgo elevado, vamos a encontrar que la administración de los fibratos es fundamental teniendo en cuenta el riesgo mayor que tienen de producción de pancreatitis. Y los fibratos se caracterizan porque generan una disminución de los niveles de triglicéridos mucho más rápida. Entonces, como conclusiones de nuestra charla tenemos, 1, los triglicéridos son una herramienta fundamental para la valoración del riesgo cardiovascular que actualmente no la estiman de manera directa, teniendo en cuenta que se puede estimar es a través de los niveles del colesterol no HDL. Después, el valor de la medida de triglicéridos es un estimado teniendo en cuenta que estos componen otras moléculas. Después, las nuevas herramientas no invasivas nos permiten realizar un seguimiento de un valor más aceptado con respecto a estas moléculas que incrementan el riesgo cardiovascular. Y por último, es necesario identificar la diferencia en el manejo de la hipertrigliceridemia con el fin de disminuir riesgo cardiovascular u otras patologías asociadas a este mismo evento. Muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Preguntas del auditorio virtual? No. Bueno, si no, nosotros cerrarlo. Bueno. Sí. Bueno, les agradecemos a todos. Bueno, con esta charla del doctor Hernández concluimos las jornadas. Si no hay ninguna pregunta más, tanto del auditorio presente como del virtual, damos por concluidas las jornadas y les agradecemos y los invitamos para el año que viene. Probablemente repitamos con temas de patología prevalente esta serie que ha dado comienzo este año y que esperamos continuar en los años próximos. Muchas gracias y hasta la próxima.